Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamre y Alicia Pérego, les damos la bienvenida al segundo encuentro del seminario llamado Las incidencias de la muerte en la clínica, dictado por el licenciado Fernando Lucheta. Fernando, cuando quieras, podés comenzar. Bien, bueno, vamos a hacer como un recordatorio de lo que hicimos la vez pasada. Pensamos la cuestión de la muerte, pero de alguna manera en línea con la sexualidad, ¿no? Desde la perspectiva de que son temáticas fundamentales para el psicoanálisis, eh, y teniendo en cuenta que ambas son inherentes al conflicto psíquico. Nos preguntábamos entonces por la inscripción de estas dos variables en el inconsciente. Eh, y esto considerando que, desde mi perspectiva, había como un cierto descuido y olvido de estas dos cuestiones en la clínica actual, ¿no? Recordemos que particularmente la muerte, pensamos textos de Freud y de Lacan que daban cuenta de esta cuestión, pensamos Signorelli, las neurosis traumáticas, las neurosis de guerra, el sueño de la inyección de Irma. Nos apuntaremos también en un historiador francés, eh, que ahí pensamos el posicionamiento con respecto a la muerte en Occidente en diferentes momentos de la historia. Pero lo que destacamos, o lo que intentamos destacar, es la no inscripción en el inconsciente de la muerte propia, elemento resaltado tanto por Freud como por Lacan. En esta segunda parte ya nos comprometimos en que íbamos a pensar la muerte en sus presentaciones clínicas, en sus incidencias en la clínica. Y lo vamos a hacer desde tres variables, ¿no? La primera, la relación entre la muerte y la escena con que el sujeto habita el mundo, tanto en la vertiente de qué pasa cuando el sujeto se queda sin escena, como también qué ocurre cuando no puede salir de una escena que es muy rígida y sufriente. Luego vamos a pensar a la muerte como final y por ende como limitando el tiempo, ¿no? Y la cuestión del duelo. Entonces vamos a empezar con algunas cuestiones clínicas, eh, para hacer referencia a este primer momento de la muerte y la escena. Ella describe que su infancia fue como una especie de calvario. Su padre era violento y arreglaba todo a las piñas. Discutía mucho con su madre, con la madre de la paciente. La paciente también discutía mucho con su madre y con su hermano mayor. Ella, en muchas ocasiones, fue golpeada por este padre. Situación que éste acompañaba con la frase "te voy a matar". También fue golpeada algunas veces por su hermano mayor. Cuenta que también de niña le hacían el chiste de que la iban a tirar a la basura. Más o menos así se presenta, como una especie de desecho. Y así muestra un poco su existir de golpeada. A veces llega del trabajo y dice: llego del laburo cagada a palos. Su semblante es de alguien sumamente apagada, desganada. Se reanima por momentos a través del enojo, lo que también le produce la situación de alejarse de los demás. Pelea, discute. ¿No te das cuenta que no me sirve para nada lo que me decís? Este enunciado se producía a los gritos, palos para el analista. Varias veces dice que se quiere matar, que para qué vive. Esta pregunta se toma como la pregunta del análisis. ¿Para qué vivir? Se comienza a trabajar si para sostener esa escena de golpes y maltratos, el desecho del otro,
o para otra cosa. ¿Esta es la única escena posible para evitar el mundo? ¿Siendo maltratada? El otro día hablábamos del diagnóstico y muchas veces, considerando esto, me pregunté si en esta paciente esto se trataba de una escena masoquista melancolizada o directamente una melancolía, donde se podía dar cuenta de la certeza de ser una basura. Entonces, ¿se sostiene un goce que responde a una fantasía masoquista, la que está desplazada de la realidad, y se arma un masoquismo de 24 horas? Cuando cuenta que a veces en el acto sexual le gusta infringir un poco de dolor, dice, ¿viste? No es siempre recibir golpes. Eso me orientó a pensar que se trataba del fantasma y en ese momento ella estaba en la otra punta. Si pensamos en las fantasías de paliza, del lado del que la ejecuta. Ahora, podemos ver cómo el problema es la rigidez de esta escena. Cuando algo es muy rígido y es la única manera de habitar el mundo, ahí la muerte aparece como una solución. Una adulta joven, menor de 30 años, me dice, cuando entremos en confianza te voy a contar algunas cosas. Y empieza. Mi madre está diagnosticada como psicótica. Yo le suministro la medicación. Mi papá me dijo que eso lo iba a empezar a hacer él, y por eso también me dio tu teléfono. Cuando se le pregunta por qué se decidió este cambio, dice, me tomé el blister de pastillas de mi mamá. No quiero ser como ella. Cuenta muy angustiada que de chica era muy común la siguiente escena. Este recuerdo es de los 6, 7 años. Lo habitual era la primera parte, ¿no? Los padres discutían entre sí, el padre se iba a trabajar y yo me quedaba sola, con la loca, que me empezaba a pegar, a descargar su furia. Me dejaba sangrando. A veces me sacaba sangre de la nariz y me la secaba con una toalla. Me empezaba a limpiar y a veces con la misma toalla quería asfixiarme. En el mismo instante que me limpiaba, yo me hacía la muerta y la cosa se calmaba. A veces me corto. Me compré una navaja. Me encantan los cuchillos, pero como me estoy sintiendo ahora, tal vez no es la mejor idea. ¿Te querés morir? El tema es que no quiero vivir al lado de mi mamá. Bueno, entonces es vivir sin tu mamá al lado. ¿Es posible de cortar con esta escena? ¿Por dónde tiene que pasar el corte? ¿Por su cuerpo? ¿Es posible otra escena que no sea al lado de su madre y la única salida sea la muerte? Entonces acá destacamos a la muerte como herramienta, como salida de una escena insoportable. Ahora, como contrapunto de esto, ¿qué pasa cuando alguien se queda sin escena para evitar el mundo? ¿Qué es un poco lo que le pasa a la joven homosexual? Un poco no, yo creo que es lo que le pasa a la joven homosexual. Es la otra cara de la misma moneda. La moneda es la rigidez de la escena con la que se habita el mundo, como siendo ese armado el único lugar o modo posible. Los bordes de la escena son tan rígidos que no permiten la entrada y la salida de la misma. Esta rigidez hace que por momentos la salida de la escena entonces sea el pasaje al acto, y la falta de escena deje al sujeto sin mundo que habitar y se produzca el pasaje al acto también. Bueno, para ubicar esta cuestión, pensemos algunas cosas que Lacan plantea en el Seminario 10. Ahí plantea el fantasma como ventana desde donde se mira el mundo. Dice lo siguiente.
La dimensión de la escena, en su división respecto del lugar mundano o no, cósmico o no, donde se encuentra el espectador, está ahí ciertamente para ilustrar ante nuestros ojos la distinción radical entre el mundo y aquel lugar donde las cosas del mundo acuden a decirse. Todas las cosas del mundo entran en la escena de acuerdo a las leyes del significante. Así, el primer tiempo, el mundo. El segundo tiempo, la escena a la que hacemos que suba este mundo. La escena, dice, es la dimensión de la historia. Lacan, hablando del fantasma, emplea una metáfora, la del cuadro que viene a situarse en el marco de una ventana. Y dice, técnica absurda, si se trata de ver mejor qué hay en el cuadro. Pero no se trata de esto. Cualquiera que sea el encanto de lo que está pintado en la tela, de lo que se trata es de no ver lo que se ve por la ventana. La escena del mundo evita encontrarse con lo real, con el vacío de la escena. Dice también, a veces sucede que se ve aparecer en sueños y de un modo no ambiguo una forma pura, esquemática del fantasma. Entonces, el fantasma como escena imaginaria aparece como la tela que tapa un vacío, ¿no? En la vertiente imaginaria del fantasma. Recordemos qué nos dice Lacan de la joven homosexual. En la antesala de la descripción del caso, dice algunas cuestiones sueltas, pero interesantes, que nos viene bien para lo que estamos pensando. Dice así, les he dicho hace un momento que reconocerse como objeto del propio deseo es siempre masoquista. Pero el masoquista solo lo hace en la escena, y van a ver lo que se produce cuando ya no puede permanecer en la escena. No siempre estamos en la escena, aunque la escena se extienda muy lejos, incluso hasta el dominio de nuestros sueños. Cuando no estamos en la escena, cuando permanecemos más acá y tratamos de leer en el otro de qué va, no encontramos allí, en X, más que la falta. En la medida en que se apunta a este lugar de vacío en cuanto tal, se instituye la dimensión siempre descuidada de la transferencia. Este lugar circunscripto por algo que se materializa en la imagen, en un borde, en una abertura, una ansia, donde la constitución de la imagen especular muestra su límite. Ahí está el lugar predilecto de la angustia. En el caso de la joven del cuchillo, que recién mencionamos, la frase al lado de mi madre no se puede vivir, así no quiero vivir, es el principio de esta abertura. Es una endija en la escena de mi mundo es al lado de mi madre. Es soportar un momento de vacío, el pasaje hacia otra escena posible, y esto no es sin angustia. Dice Lacan, el fenómeno de borde lo encuentran ustedes, por ejemplo, en ocasiones privilegiadas, en aquella ventana que se abre, marcando el límite del mundo ilusorio del reconocimiento de lo que llamo la escena. Este borde, este encuadre, esta ansia, se ilustra en este esquema al menos dos veces, en el borde del espejo y también en este pequeño signo del losange, es decir, el rombito de la fórmula del fantasma. Que este es el lugar de la angustia es algo que deben ustedes recordar siempre como señal de lo que se debe buscar en el medio. No es lo mismo reconocerse en el medio de una imagen, siendo la basura, que empezar a orientarse hacia sus bordes.
Bien, decíamos el otro día que lo que tiene cada sujeto para decir de la muerte se sostiene y se lo posibilita por la transferencia. Y hasta me animaría a decirles que dar la posibilidad de hablar de esto puede colaborar para que la transferencia se instaure, ¿no? Si no, uno podría decir, bueno, ¿viene sola la transferencia? En este seminario 10, Lacan propone un aspecto muy interesante de la situación transferencial. No la deja solo del lado de la repetición de algo del pasado en la situación actual. Dice así: a quienes escucharon mi discurso sobre el banquete, el texto de Dora, por supuesto, conviene que primero se familiaricen con él. Puede recordarles la dimensión siempre elidida cuando se trata de la transferencia, a saber, que la transferencia no es simplemente lo que produce y repite una acción, una actitud, un traumatismo antiguo. Siempre hay otra coordenada. Qué destacado a propósito de la intervención analítica de Sócrates. En particular, en los casos que evoco, un amor en lo real. No podemos comprender nada de la transferencia si no sabemos también qué es la consecuencia de ese amor, de este amor presente. Y los analistas deben recordarlo a lo largo del análisis. Este amor está presente de varias formas, pero al menos hay que pedirles que lo recuerden cuando está ahí, visible. En función de este amor real, se instituye lo que es la cuestión central de la transferencia. En este plano real de la transferencia se permite no solo la actuación de un pasado, en nuestros términos podríamos decir, siempre la misma escena, sino la posibilidad de constituir otra. Lacan comienza a hablar del caso de la joven homosexual de este modo. Les recuerdo que el análisis pone de manifiesto que es esencialmente a raíz de una decepción enigmática relativa al nacimiento en la familia de un hermanito que se orientó, la joven homosexual, hacia la homosexualidad, en forma de un amor demostrativo por una mujer de dudosa reputación, la cual se conduce, nos dice Freud, de un modo especialmente viril. Podríamos decir que esto es lo que se muestra. Esto es lo que queda del lado del acting. Es como decir, le muestra al padre cómo un hombre debe tratar a una dama. Dice Lacan, se brinda de una manera esta joven hacia esa dama al estilo del amor cortés. Ella se comporta como el caballero que todo lo soporta por la dama. Se conforma con los favores más ínfimos, menos sustanciosos. Prefiere incluso no recibir más que estos. Cuanto más se aleja el objeto de su amor de lo que se podría llamar la recompensa, más sobreestima dicho objeto de eminente dignidad. Esta es la escena de su mundo. Ser el caballero, servil de la dama, ser el falo todopoderoso que completa su falta. Este es su lugar y este es su ser. ¿Qué pasa en el encuentro con el Padre? Muchos hacen hincapié, y por momentos el mismo Lacan, en esta mirada del Padre de desaprobación. Ahora también queda subrayado lo siguiente. Esta relación, dice Lacan, tenía lugar a sabiendas de toda la ciudad, con un estilo de desafío.
del que Freud se percató enseguida, que constituía una provocación, yo diría también una mostración a alguien de su familia. La joven, acompañada de su bien amada, se cruza con el padre, que va camino a su despacho. Este le lanza una mirada cargada de irritación. Entonces, la persona amada, para quien esta aventura no es sin duda más que una diversión bastante oscura, que manifiestamente empieza a estar harta y no quiere exponerse a grandes dificultades, le dicen a la joven que la cosa ya ha durado demasiado, que lo dejen ahí, que deje de mandarle flores todos los días y de pisarle los talones. Podríamos decir, la deja sin escena. La deja sin escena con que habitar el mundo. Y entonces la chica se arroja inmediatamente del puente. Se deja caer. Cae de la escena. Un paciente que se ocupa de su madre psicótica y viuda, y también de su hermana menor, siempre salía con muchas mujeres. Pero no podía armar algo con ninguna. Él decía que esto era lo que quería estar con alguien, pero que no podía. Ahora, las peleas que tiene con estas mujeres, los desencuentros, las críticas hacia ellas, comienzan a ser leídas como excusas para poder sostener este lugar de especie de falso marido, para poder quedar a mano y a disposición de la madre y de la hermana, en tanto el proveedor y el cuidador de ambas. Lugar dejado por el padre. Esta era su escena del mundo, siempre ocupándose de lo que necesitaban ellas. Siempre se quejaba de las mujeres porque le reclamaban, le pedían lo que él no podía dejar de hacer con su madre y su hermana. Era lo que él leía que le pedían estas mujeres. Un día llama fuera de sesión muy angustiado. Conoció una mujer, se quedó a dormir y se olvidó que había quedado con su madre para llevarla al médico. Dice, esta mujer me hizo olvidar a mi mamá, y aparece una carcajada. Y luego pregunta, ¿y ahora qué? Bien, seguramente ese es el instante de vacío, de sensación de soltar la escena habitual y conocida. Ese borde que ubica Lacan. ¿Se puede habitar otra escena que el de tener que estar a disposición de la urgencia del otro? Tal vez esa angustia instala la posibilidad de corte con esa escena para poder posibilitar otra. Es una apuesta. La angustia no es garantía. Es una apuesta. Sueña en una oportunidad que esta mujer tiene un accidente y que se está por morir y que él tiene que dejar un partido de fútbol porque lo llaman urgente. Cuando llega al lugar, la mujer no estaba accidentada. Estaba acostada en la cama esperándolo de una manera seductora. Tal vez la urgencia de esta mujer no era la que uno podía imaginar y la que él suponía todo el tiempo, que era estar al borde de la muerte, un otro al borde de la muerte. Parece que el sueño cambia el sentido de la urgencia, del riesgo de muerte hacia otra cosa. Los enunciados de él, cuando explica que estaba muy atento a la madre, era que tenía temor de que le pase algo, de que la madre podía ponerse en peligro y hasta morir. Recordemos lo que pensamos la clase pasada con respecto a la formación reactiva, la culpa, el inconsciente como asesino y los deseos de muerte hacia otras personas. Tal vez dejar de responder a la urgencia de la madre hace que no sea necesaria su muerte
justamente para no responder. Volvamos a Lacan y la joven homosexual. Dice, en efecto, la ventana en tanto nos recuerda el límite entre la escena y el mundo. Nos indica lo que significa este acto, el de la caída. De algún modo, el sujeto retorna a aquella exclusión fundamental en la que se siente. Cuenta en las primeras entrevistas que no tiene muchas ganas de vivir, que no se siente muy bien y que está bastante desganada, que a veces piensa en matarse y no sabe por qué no lo hace. Pero en realidad, cuando comienza a relatar un día en su vida, no condice lo que relata con lo que expresa en un principio. Tenía varias actividades. Trabajaba en una oficina como administrativa. Se ocupaba bastante de su madre. Está enferma, dice. Cuando relata lo que su madre tiene, dice que es depresión, que está casi todo el día tirada en la cama y no tiene ganas de nada. Se empieza a ubicar que la descripción del principio tiene que ver más con la madre que con ella. Se comienza a ubicar algo de este pegoteo. Cuando se trata de ubicar si hay algún deseo por fuera de este trabajo, del que se quejaba mucho y era bastante monótono según ella, relata que de niña y adolescente bailaba y que eso era algo que le encantaba. Sale con un hombre con el que no convive porque considera que la madre no puede desenvolverse sola en el estado en que se encuentra. Lo que en el momento de la primera entrevista no dice, y lo que después surge, es que este hombre le había propuesto convivir. Ella lo que presenta en la primera y segunda entrevista es la falta de ganas de vivir. En un momento trae un sueño. Vuelve con unos conocidos de un velorio. Entra a la casa y está la madre sentada en una silla llorando. Con uno de los amigos va a buscar a otra amiga que está en un baile. Cuando vuelven de nuevo, la madre sigue sentada llorando y dice en el sueño ella, está siempre triste, yo me voy a dormir, vos quedate acá llorando si querés. Es interesante aclarar que por momentos esta mujer tenía algunas dificultades para poder dormir. En las asociaciones enlaza que ella va a buscar a alguien que baila, como hacía ella en algún momento de su vida, y asimila esta distancia con la madre en la frase, quédate acá llorando si querés. A través del sueño se plantea una escena en donde otra cosa es posible. Sueño como lectura de otra lógica. Toma distancia de la tristeza, del deseo de muerte, y va a buscar a la que baila. Un joven que nace con el ventrículo derecho atrofiado, de niño tiene 3 operaciones. En realidad tiene 2 antes del año de vida y una a los 10. La analista que trae el caso cuenta que este sujeto se siente mal, muy deprimido, porque nunca pudo hacer deporte, entre otras cosas. En un momento de enojo, le dice al analista, ¿no ves? ¿No te das cuenta que me puedo morir? Y la analista, sin intención, se ríe. El muchacho se frena en un primer momento, la mira con furia y luego se ríe también. Y le dice, vos también te vas a morir, ¿no? Una joven se presenta con casi 24 años, pero tiene la apariencia de alguien mucho mayor.
Cuenta que a sus 9 años muere su madre y desde ahí dice que fue como la madre de sus hermanas y también tuvo que ocuparse de su padre, hombre que quedó bastante caído luego de esta muerte, la de su esposa. Esta joven se encargó de intentar tapar esa pérdida con sus acciones y casi podríamos decir se perdió parte de su niñez y adolescencia, haciendo las cosas que seguramente haría una madre. En la actualidad está muy cansada, trabaja mucho y a veces relata que también no tiene ganas de vivir más. Algunas veces tengo ganas de colgarme. Esto de ser como la madre de mis hermanas ya me cansó y quiero acabar con todo. Bueno, si ser como la madre de tus hermanas es todo, digamos, si esa es la única escena posible que se constituye, entonces, ¿con qué se quiere acabar? ¿Con ese lugar? ¿Ese lugar es todo? ¿Hay otro posible? Bueno, esto me parecía que venía bien para ejemplificar las cuestiones que tienen que ver con la muerte apareciendo como la posibilidad de recortar una escena, de acabar con una escena, o de pasaje al acto, como decíamos antes, pasaje al acto cuando no hay más escena. El tema acá es la rigidez de la escena, ¿no? La creencia de que eso es el mundo. Bien, ahora vamos a entrar un poco en el duelo. Mm, sin pretensiones de extenderme demasiado. Así como les contaba que percibía esto, de que la muerte y la sexualidad en los análisis estaban como medio dejada de lado, también observo como en el duelo una expectativa desde un lugar de exigencia, ¿no? El duelo tendría que ser tal cosa, el duelo tendría que durar tanto, si no pasa esto, el duelo es patológico. Es cierto que en algunos textos hay letra para pensar esto, pero me parece que la clínica muestra otra cosa y hay textos para pensar algo distinto a esto. Bien, en Duelo y Melancolía, Freud presenta el tema del duelo en comparación con la melancolía. Dice, el duelo es por regla general la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal. A raíz de idénticas influencias en muchas personas se observa, en lugar de duelo, melancolía. Más adelante nos dice, ahora bien, ¿en qué consiste el trabajo que el duelo opera? Y comenta, no es exagerado imaginarlo del siguiente modo. El examen de la realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más. Y de él emana ahora la exhortación de quitar toda la libido de sus enlaces de objeto. A ello se opone una comprensible renuncia. Universalmente se observa que el hombre no abandona de buen grado una posición libidinal, ni aun cuando su sustituto ya asoma. Prestemos atención a esto del sustituto, porque esto también es un tema. Esa renuencia puede alcanzar tal intensidad que produzca un extrañamiento de la realidad y una retención del objeto por vía de una psicosis alucinatoria de deseo. En el duelo, el mundo se hizo pobre y vacío. En la melancolía, esto le pasa al yo. El duelo normal, dice Freud, esto del duelo normal es una opinión, ¿no? Eh, para mí, el duelo normal, Freud hace referencia acá en comparación de la melancolía, porque justamente se trata un poco de pensar esto. ¿Qué es un duelo normal? ¿No?
¿Existe un duelo normal? ¿Qué es un duelo normal? ¿Alguna vez se termina un duelo cuando está en juego alguien muy querido? ¿O tiene diferentes momentos y diferentes intensidades? ¿Hay una manera de elaborar el duelo o cada sujeto encuentra su manera particular? Entonces, volviendo, dice Freud, en el duelo normal se vence sin duda la pérdida del objeto y mientras persiste el duelo, absorbe de igual modo todas las energías del yo. ¿Por qué después de que transcurrió no se establece también en él limitadamente la condición económica para una fase de triunfo? Me resulta imposible responder a esta objeción de improviso, dice. Ella nos hace notar que ni siquiera podemos decir cuáles son los medios económicos por los que el duelo consuma su tarea. Pero quizá pueda valernos aquí una conjetura. Para cada uno de los recuerdos y de las situaciones de expectativa que muestra la libido anudada con el objeto perdido, la realidad pronuncia su veredicto. El objeto ya no existe más. Y el yo preguntado, por así decir, si quiere compartir ese destino, se deja llevar por la suma de las satisfacciones narcisistas, que es la de estar con vida, y entonces desata su ligazón con el objeto aniquilado. Podemos imaginar que esa desatadura se cumple tan lentamente y tan paso a paso que, al terminar el trabajo, también se ha disipado el gasto del que requería. No sé si conocen al psicoanalista francés Alouche. Él tiene un libro muy importante que habla sobre el duelo, que se llama Erótica del duelo en tiempos de la muerte seca. Hace algunas críticas a Freud. En algunas acuerdo y en otras no. Una de las cosas que discute con Freud dice, encima que el sujeto está de duelo, le mandamos a hacer un trabajo, dice Alouche, ¿no? Acá me parece que hay un problema porque al pensar esto es como que quedaría el trabajo del duelo del lado de la voluntad, de la conciencia. Y a mí me parece que este no es el planteo de Freud, ¿no? Parece que él plantea el trabajo del duelo a nivel del inconsciente. Dice Freud, la representación cosa, inconsciente del objeto, es abandonada por la libido. Pero esta representación se apoya en incontables representaciones singulares. Sus huellas inconscientes y la ejecución de su quite de libido no puede ser un proceso instantáneo. Tal vez sí adhiero por ahí un poco más a la crítica de Alouche a esto del objeto sustituto. Y me parece que el mismo Freud, medio indirectamente, lo revisa, tal vez sin quererlo, en una carta que le envía a Ludwig Biswanger. No sé si conocen esta carta, por el aniversario de la muerte de su propia hija, de la hija de Freud. Y este tipo en ese momento pierde un hijo. La hija de Freud es Sophie. Pareciera que revé en acto, en el momento de la escritura de esta carta, esta cuestión del objeto sustituto. Escribe lo siguiente. Querido doctor Biswagner, no sé si fue en 1912, 1913, cuando lo visité, quedándome tan impresionado con su valor que desde entonces le he tenido muy alta estima. Los años transcurridos desde aquella ocasión me han convertido, como sabe, en un anciano bastante débil, y ya no puedo meterme en viajes para tener el placer de estrecharle la mano. Mi difunta hija hubiera cumplido hoy 36 años. Ayer estuve a punto de cometer un grave error. Comencé a leer su carta, descifré algunas amables palabras aisladas
y que hubiera sentido perderme, pero fui incapaz de hacerles componer una frase inteligible. Y cuanto más avanzaba, más enigmática me parecía su escritura. Estaba pensando devolverle la carta, anotando humorísticamente mi indignación y sugiriéndole que me la volviera a escribir y enviar. Cuando entonces mi cuñada me ofreció su ayuda, aclarándome la noticia profundamente triste que contenía la última parte de la carta. Con lo cual me hice cargo de por qué no la había dictado a máquina. Aunque sabemos que después de una pérdida así, el estado agudo de pena va aminorándose gradualmente, también nos damos cuenta de que continuaremos inconsolables y que nunca encontraremos con qué rellenar adecuadamente el hueco. Pues aún, en el caso que llegara a cubrirse totalmente, se habría convertido en algo distinto. Así debe ser. Es el único modo de perpetuar los amores a los que no queremos renunciar. Le ruego de mis saludos más cordiales a su esposa. Bueno, entonces no habría tal sustituto si tomamos esta carta, ¿no? Lacan tiene lo suyo para decir sobre el duelo. Esto lo trabaja en el seminario 6, cuando viene, en otros lugares también, pero yo recorté este. Cuando viene trabajando la cuestión de Hamlet. El posicionamiento de este personaje con respecto a su propio deseo. Recordemos que el acto que el espectro del padre le exige realizar es el asesinato de su tío como venganza. Ahora, ¿este es un acto que tiene que ver con el deseo del personaje o queda del lado de un mandato superyoico? Lacan dice que Hamlet escucha tanto esas voces de la exigencia como así también el deseo de la madre, y esto le impide poder escuchar su propio deseo. Pero una de las cosas que plantea de alguna manera es que para que se pueda constituir el deseo sostenido por el fantasma, es necesario hacer el duelo por el lugar del falo. La pérdida del falo como objeto alcanzable, esa pérdida permitiría que se reubique en el fantasma el pequeño A, el objeto perdido. El objeto no como alcanzable, sino como perdido. Para esto, trabaja la cuestión de Ofelia, como objeto de deseo para Hamlet, y el duelo por su pérdida. En este contexto, cuando habla del duelo, dice lo siguiente. La pregunta por lo que es la identificación debe esclarecerse por las categorías que son aquellas que aquí, adelante de ustedes, vengo mostrando hace años y que yo promuevo, a saber, lo simbólico, lo imaginario y lo real. ¿Qué es esta incorporación del objeto perdido? ¿En qué consiste el trabajo del duelo? Se permanece en algo vago, nos dice, que explica la detención en toda especulación por esta vía, abierta sin embargo por Freud alrededor del duelo y la melancolía, por el hecho de que la pregunta no fue articulada convenientemente. Nos dice Lacan que nos abstengamos a los primeros aspectos, a los más evidentes de la experiencia del duelo. El sujeto se hunde en el vértigo del dolor. Recuerden que Lacan trae la escena de cómo Leartes, hermano de Ofelia, se arroja sobre el féretro adentro de la fosa cavada en el cementerio y lo abraza. Lacan dice, este hundirse en el dolor está representado de la manera más manifiesta por lo que vemos que es lo que ocurre en la escena del cementerio. El salto de Leartes en la tumba y el hecho que abraza fuera de sí el objeto cuya desaparición es causa de su dolor, que en realidad en el tiempo, en el momento de este abrazo, es de la manera más manifiesta.
una especie de existencia tanto más absoluta que no corresponde a nada que exista. Y sigue diciendo, en otros términos, el agujero en lo real provocado por una pérdida verdadera, esta especie de pérdida intolerable para el ser humano que provoca el duelo, ese agujero en lo real, se encuentra por esta misma función en esta reacción que es la inversa de aquello que promuevo delante de ustedes bajo el nombre de forclusión, Verwerfung. Así como lo que es rechazado en lo simbólico retorna desde lo real, lo mismo el agujero de la pérdida en lo real de algo que es de la dimensión de lo intolerable ofrecida a la experiencia humana y que es no la experiencia de la muerte propia, que nada tiene, sino aquella de la muerte de otro, que es para nosotros un ser especial. Esto es un agujero en lo real. Este agujero en lo real se encuentra en lo real y es en razón de la misma correspondencia que la articula en la forclusión, que ofrece el lugar donde se proyecta precisamente ese significante faltante, ese significante esencial a, como tal, en la estructura del otro, ese significante cuya ausencia vuelve al otro impotente para darle vuestra respuesta. Ese significante que solo pueden pagar con vuestra carne y vuestra sangre, ese significante que es el falo bajo el velo. Es porque ese significante encuentra ahí su lugar y al mismo tiempo no puede encontrarlo, porque ese significante no puede articularse a nivel del otro, que vienen, como en la psicosis, y es por esto que el duelo se aparenta con la psicosis, a pulular en su lugar todas las imágenes por las cuales aparecen los fenómenos del duelo, y por los cuales los fenómenos del primer orden, aquellos por los cuales se manifiesta, no tal o cual locura particular, sino una de las locuras colectivas más grandes de la humanidad, como tal, a saber, lo que está puesto de manifiesto en Hamlet, la aparición de ese fantasma del padre, esa imagen que puede llegar a sorprender la imagen de todos y cada uno. Entonces, dice Lacan, así como en la psicosis, lo forcluido en lo simbólico retorna en lo real, este agujero en lo real, inherente al duelo, pone en juego masivamente a lo simbólico y a lo imaginario. Entonces, compara a los fenómenos que se producen en el duelo similares a algunos de la psicosis. Esto es muy interesante para pensar la cuestión de que cada uno atraviesa el duelo desde sus posibilidades y el lugar del analista entonces sería acompañar respetuosamente. Esto implica desprenderse de algún ideal de cómo tendría que ser el trabajo del duelo y el tiempo que tendría que durar. Entonces, en línea con esto, Lacan destaca la aparición de los ritos funerarios, que tienen que ver con poner todo el aparato simbólico, hacerlo intervenir de manera total y masiva. Dice, el trabajo del duelo se presenta primero como una satisfacción dada en los elementos significantes, para hacer frente a este agujero creado en la existencia, por la puesta en juego total de todo el sistema significante alrededor del mínimo duelo. También se pregunta qué pasa cuando falta el rito significante. Es lo que explica toda creencia folclórica establezca esencialmente la relación más estrecha entre el hecho de que algo fuese fallido, elidido o rechazado en esta satisfacción al muerto, y el hecho que se produzcan esos fenómenos que corresponden a la influencia, a la entrada en juego, a la puesta en marcha de los fantasmas y de los espectros en lugar dejado libre por los ritos significantes.
Un sujeto acompaña a la hermana en sus últimos 3 meses de vida. Estaba enferma de cáncer. Este tiempo lo ocupa para realizar su trabajo cotidiano y el tiempo libre para pasar tiempo con su hermana en el hospital. La acompaña todo este tiempo de internación, las quimios y luego todo el tratamiento paliativo. Esta fallece y luego de un tiempo de la despedida, a los meses del fallecimiento, el sujeto anda por la calle y se detiene en la esquina del lugar donde su hermana estuvo internada. Prende un cigarrillo y se pone mentalmente a hablar con ella. Dice que se le aparece su cara en el aire y le dice: no puedo pensar todo el tiempo en vos. Sabés que estuve hasta el último momento. La hermana en esa cara sonríe. Al otro día se levanta, según él, más aliviado y va con más ganas a trabajar. No escuchamos la situación del duelo desde un lugar ideal, de coherencia, de racionalidad. En esta situación podemos ubicar una herramienta del sujeto, una herramienta a mano de cómo hacer con este agujero en lo real que plantea Lacan. Un paciente de entre 35 y 40 años perdió hace un tiempo al padre. A este lo describe como alguien depresivo y alcohólico. Se encerraba en la piecita de arriba y se sentaba a tomar, a esperar la muerte. Esto fue todo un tema del trabajo del análisis, porque tuvo que poder elaborar que ese padre, cuando perdió el trabajo de muchos años, se quedó sin fuerzas, no tuvo muchas más ganas de seguir. Según sus palabras, se transformó en un muerto en vida. Entonces, no intentó vivir, dice este sujeto, ni por él ni por su hermano. Eso es todo un trabajo de elaboración que se pudo hacer. Pasado el tiempo, con su nueva pareja, tiene una relación muy agradable y muy cercana con su suegro, el que muere. Muere en el momento que su mujer queda embarazada, o la mujer queda embarazada un tiempo después de esta muerte. Ahora, un poco después de este embarazo, comienza con ideas hipocondríacas y con temor a morir. Comienza a pensar que está enfermo y que puede morir en cualquier momento, que puede morir producto de alguna enfermedad. Este había sido su motivo de consulta unos años atrás, de esta cuestión hipocondríaca. De algo de esto estaba advertido, pero igualmente la idea se le imponía con mucha fuerza. Empieza a volver a ir a consultas médicas, a hacerse estudio, y en un momento, hablando de esto, de estas posibles enfermedades, irrumpe en llanto. Luego de un tiempo de recuperarse de esto, y después de algún silencio, algo prolongado, dice: estoy muy triste. Estoy muy triste porque no le puedo contar de este embarazo al negro, que es el ex suegro. No estoy enfermo ni en pedo. Estoy re triste. Otro paciente consulta porque piensa que se puede separar de su esposa. Y esto lo angustia. Y dice que en realidad no quiere separarse, pero que a veces le aparece esta idea apenas asoma una discusión o un cambio de opiniones. Es un paciente que presenta bastantes dificultades para hablar, ¿no? En el sentido de que no tiene mucha facilidad de palabra, que le cuesta mucho, se queda mucho tiempo callado. Hay que hacerle algunas preguntas, más que a otros pacientes, podríamos decir. Eh, Luego de algunas sesiones de hablar de su pareja, cuenta cómo muere el padre. En la primera entrevista comenta que había tenido un ACV. Efectivamente, había tenido un ACV del que había sobrevivido, pero había quedado con la mitad del cuerpo inmovilizado, lo que lo hizo decidir suicidarse tirándose del balcón de su departamento.
Este paciente cuenta que había hecho una consulta a un psicólogo hacía 2 meses atrás, donde había contado toda esta situación, y le habían dicho que esto era normal, que se quede tranquilo. Él estuvo todo este tiempo muy angustiado y decide hacer una nueva consulta. En determinado momento comienza a tener temor de que le pase lo mismo que al padre, dice. Y yo ahí empiezo a pensar, ¿de qué? ¿Del ACV o del suicidio? ¿O está hablando de las dos cosas? Y comienza con episodios de presión alta. Se percibe que en varias sesiones hace un gran esfuerzo por no llorar. En un momento no se puede contener más y llora. Luego de recomponerse del llanto, dice que no va a ver al padre al cementerio porque lo tiene muy presente en su casa, con él. Entonces, dice que cada día que llega al trabajo, le cuenta al padre cómo fue su día. En otro momento de llanto dice, lo que pasa es que éramos muy amigos. Él me llamaba todos los días y yo le contaba. Ahora le cuento sin que él me llame. Entonces, cada sujeto encuentra su modo de hacer con la pérdida de alguien querido. Los otros días pensábamos también la muerte como posibilidad de un final, de ubicar algo de la terminación del tiempo y también cómo acercarse a un final implica aceptar cierta pérdida, algo del orden de una muerte tal vez. De un final, de un desenlace, se juega ante la terminación de algo. Evidentemente esto es diferente para cada sujeto. Acuérdense que nombrábamos a alguien que tenía dificultades en poder finalizar la carrera y también dificultades en acabar en el acto sexual. Las presentaciones hipocondríacas muchas veces quedan enlazadas al temor a morir. Son bastante comunes en la actualidad. Yo recuerdo un paciente que comenzó el tratamiento de ese modo y realizó un trabajo interesante en ese sentido. Se la pasaba bastante en los consultorios haciéndose estudios. En determinado momento del tratamiento produce un sueño bastante interesante. En realidad, lo interesante fue la conclusión que él sacó de este sueño por medio de las asociaciones. Siempre pensé este sueño como una bisagra entre un momento hipocondríaco con muchos temores a morir y cómo él le da otro estatuto a la muerte. Hay que reconocer que antes de este sueño venían pasando cosas con su pareja. Venía buscando sexualmente a esta y esta no respondía de acuerdo a sus requerimientos. Es más, ella reconoce que no tenía muchas ganas de tener sexo. El sujeto pasa de las ideas hipocondríacas a una idea que tiene que ver con los celos. Dice, esta se debe ir a garchar con el jefe. Y empieza a pensar que tiene una relación con este. Podríamos decir que con estas ideas supone a su pareja deseante. Por lo menos tiene ganas con otro hombre. Muchas veces él significaba la falta de deseo de ella como una muerte en vida. Tiene un sueño en donde él aparece muerto. Se levanta del ataúd y muerto quiere cambiar las cosas de lugar y no puede. Las cosas que mueve vuelven al lugar inicial. En las asociaciones concluye que eso es estar muerto, que pase siempre lo mismo. Esa idea lo lleva a tener una charla con su pareja sobre la sexualidad y la cosa fue tomando de a poco otro color. Entonces, y esto para cerrar la presentación y después abrimos el espacio de preguntas. Tomando todo lo que vimos hoy, la propuesta es entonces darle lugar a la muerte en el dispositivo, que se pueda hablar de esto. Voy a traer nuevamente una frase de Freud que traje el otro día
sobre el texto de la guerra y de la muerte. Dice así: ¿no sería conveniente dejar a la muerte en la realidad y en nuestros pensamientos el lugar que por derecho le corresponde y sacar a relucir un poco más nuestra actitud inconsciente hacia ella que hasta el presente hemos sofocado con tanto cuidado? Vuelvo al libro de Alush y voy a traer una frase eh, de un libro que toma Alush de Paul Westheim, La Calavera se llama, que trabaja cómo se vive la muerte en la cultura mexicana. Y también un señalamiento de Alush sobre una frase de Lacan. La primera, la de la cuestión mexicana. La carga psíquica que da un tinte trágico a la existencia del mexicano, hoy como hace 2 o 3 mil años, no es el temor a la muerte, sino la angustia ante la vida, la conciencia de estar expuesto y con insuficientes medios de defensa a una vida llena de peligros, llena de esencia demoníaca. Y ahora la de Lacan. La proposición principal, dice Alush, corresponde palabra por palabra a una frase de Lacan. Lacan señalaba que no hay angustia ante la muerte, contrariamente a lo que el psicólogo quiere hacernos creer, sino solamente angustia ante la vida, ante una vida que sería deseante. El deseo expone, el deseo avanza con una insuficiencia de medios de defensa. El deseo implica angustia. Muy bien. Bueno, esto era lo que yo le quería acercar como cuestión de la muerte y la clínica y algunos ejemplos que a mí me parecían interesantes para pensar estas cuestiones. Así que bueno, queda abierto el espacio de preguntas. A ver qué, algún comentario, alguna pregunta, qué quieren agregar. Bueno, no hay preguntas en el chat. Simplemente quería mencionarles a los participantes que pueden levantar la mano si quieren o simplemente abrir el micrófono y hacer la pregunta. La pregunta o comentario, ¿no? O lo que quieran aportar. Yo no tengo preguntas, pero me pareció como muy interesante esta apuesta de abrir lugar a la muerte. A veces uno se queda un poco paralizado cuando el paciente puede traer algo de esta Mm, índole, y es como, bueno, vamos a abordar la vida, vamos a ir por el lado del deseo, y cuando uno aloja algo de eso, quizás de ahí viene algún movimiento. mm, sí. Sí, es interesante en los términos que lo decís, lo del movimiento, porque seguramente cuando se puede empezar a hablar de esto, los enunciados iniciales se pueden empezar a leer de otra manera, ¿no? Y se empieza como a poder pescar otra lógica. Y tal vez esta cuestión de hacer alguna traducción de qué quiere decir en primer momento, no quiero vivir más, me quiero morir, ¿no? Si no se queda en una cuestión muy literal. Entonces por ahí apostar a que seguramente ahí puede querer decir otra cosa eso, ¿no? Entonces la cuestión de las escenas, eh, esta posibilidad de armar o no otro mundo posible a través de otra escena posible, ¿no? Haciendo perder la rigidez que pueden tener la escena como respuesta del sujeto, ¿no? Ante qué cree que el otro quiere de él, ¿no es cierto?
Te voy a leer, Fer, una pregunta que hay en el Sí, chat. Dice Silvina, ¿cómo identificar si una fantasía remite a una idea de suicidio o al rodeo para la elaboración de un duelo? a ver si se puede ampliar un poco más. Si querés abrir tu micrófono, Silvina, y hacerle directamente la pregunta a Fernando, ampliando un A ver, poquito. si no, si la podés leer vos, si no, la U de vuelta. La leo de nuevo, dale. ¿Cómo identificar si una fantasía remite a una idea de suicidio o al rodeo para la elaboración de un duelo? Mm, sí, una fantasía de muerte podría ser. Ahí lo primero que hay para decir es que es un poco también lo que pasa con las fantasías sexuales, ¿no? La fantasía no tiene por qué hacerse realidad. Una fantasía puede quedar en el plano de la fantasía. Cuando un sujeto trae alguna fantasía sexual, una de las cosas que aparece en primera instancia es que el super yo le hace creer que eso lo tiene que poner en juego. Y lo que uno apuesta en primera instancia es que esa fantasía pueda desplegarse. Porque la fantasía, tanto sexual como de muerte, lo que hace cuando empieza a circular en el dispositivo y a través de la palabra, empieza a que el sujeto deje la energía focalizada ahí, como contenida ahí, y que la cosa empiece a circular. Entonces, si alguien puede entender que una fantasía puede no hacerse realidad, se puede hablar de ella, ¿no? Después habría que ver cómo pensás esta cosa de la fantasía con respecto a poder elaborar un duelo, una fantasía de muerte. No sé si podés decir algo más de esta idea. También habría que pensar fantasía de muerte en relación a quién, al propio sujeto, a otra persona. Esto de la fantasía, insisto con esto, ¿no? Es como cuando uno puede acercarse a la idea de que la fantasía puede quedar en ese plano, tiene ahí como una similitud con el sueño que vimos al final, ¿no? El sueño puede justamente traer otra lógica posible. A ver, ahí había un texto. Sí, de ¿Dónde busco? Silvina, que pide perdón, Ah, dice, estoy en el trabajo. ok. Una fantasía con respecto a la propia muerte, como en un caso que planteaste. La persona estaba atravesando un duelo. Mm. ¿Eso Sí, debería hay un. alarmar al analista? Pregunta. Ah, bueno. Sí, a mí es interesante. Sí, uno se alarma, digo, ¿no? Cuando escucha algo del orden de la muerte. A mí me parece que cuando aparecen estas cosas es interesante interrogar y no cerrar sentido. Es decir, me parece que en todos los casos, más allá de la muerte, cuando uno plantea el lugar del sujeto supuesto saber,
Primero es una suposición y es algo que no tiene consistencia, porque se trata de un sujeto. Entonces, y como Lacan lo plantea en el 11 como un lugar tercero, eso implica justamente poder ubicar del lado del analista en dónde está ese saber. ¿Lo tengo yo como analista o está en el discurso, en el enunciado del sujeto que enuncia? Entonces, si uno puede correr que eso quiere decir lo que el sujeto dice que quiere decir y lo pone a hablar, se puede encontrar con ese otro saber, ¿no? Entonces, puede haber un primer momento de alarma, pero si uno se queda instalado ahí, puede como dar lugar a lo que pensábamos el otro día de la precipitación del analista. Entonces, si uno puede mantener un poco la calma y ver y que empieza a circular la palabra, bueno, ¿qué se sabe de esa muerte, de esa fantasía de muerte? ¿Qué quiere decir? ¿Qué saber hay ahí? ¿El inicial o tiene que ver con otra cosa? ¿No? Eh, en los casos de las escenas, bueno, lo que queda en un primer momento dicho como me quiero morir, después es tal vez un deseo de no estar ahí. Esta chica que estaba al lado de la madre, bueno, avisa, ¿no? Que puede pasar al acto, pero también dice que puede estar, dicho en criollo, podría haber ganas de armar otra cosa, ¿no? Pensemos también que cuando aparece la angustia, eso que puede ser incómodo, es una buena señal, porque la angustia, digamos, es lo que está entre el goce y el deseo. Entonces, la angustia señala también que algo del deseo puede estar despuntando, y por ahí no sea un deseo de muerte. Por ahí el lugar de goce que se está habitando hasta ese momento es insoportable. Y ahí aparece la idea de muerte, pero no como un deseo en sí de muerte. Por ahí es un deseo de no estar más ahí. Entonces, la palabra permite justamente equivocar eso, ¿no es cierto? Bueno, Silvina te agradece. Dice muchas gracias. Muy Muchas interesante. gracias a vos por la pregunta. ¿Te parece, Fernando, que si no hay más consultas o comentarios, vayamos cerrando? ¿Querés agregar algo Por más vos? supuesto, no agradecer nuevamente a la institución por la posibilidad y el espacio, y a los presentes por el haber estado, Bueno, te por el agradecemos interés. mucho a vos. Bueno, muchísimas gracias. Dice Breni, me resultaron muy interesantes las clases. Muchas gracias por compartir. Y con el mensaje de ella cerramos. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Bueno, muchas Gracias. gracias a todos Gracias, Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes. y muchas gracias a vos, Fer. Bueno, buenísimo. Gracias.